Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Oigan, les queremos comentar que traemos un nuevo tema acerca de lo que son las pensiones. Este tema que ustedes nos han pedido pues en muchas de las ocasiones, y en esta ocasión vamos a tratar cómo es el cálculo de cada una de estas en distintas ramas. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Las pensiones que vamos a ver en este video son básicamente por invalidez, por viudez y por orfandad. Vamos a ver los requisitos, las características que tienen cada una de estas pensiones y por supuesto también el cálculo, que esta es la parte más importante que muchos desean conocer como de manera un poquito más específica. Entonces, empezando por esto, vamos a iniciar con la parte de invalidez. ¿Cómo es esto de la invalidez? Bueno, aquí es importante considerar que la invalidez va a existir cuando una persona que está asegurada, obviamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que es el IMSS, pues se haya imposibilitado para poder ya sea procurarse, poder tener un trabajo igual con una remuneración ya sea superior al 50% de la que él recibe de manera habitual, y por lo menos percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad además derive de una enfermedad o accidentes que no son profesionales. Es importante aquí entender que no es lo mismo la pensión por invalidez que una pensión por riesgo de trabajo. Son dos cosas completamente diferentes. Fíjate cómo aquí nosotros hacemos énfasis que la pensión por invalidez se deriva de una enfermedad o accidente no profesional. ¿Qué puede ser esto? Bueno, puede ser por ejemplo la diabetes, que se llega a dar en muchas de las ocasiones en personas que están trabajando, y que la misma diabetes puede ir afectando cada uno de los órganos a lo largo del tiempo, de tal modo que, por ejemplo, si es una persona que realiza actividades físicas, pues con el tiempo esto va a ir mermando. Entonces es importante que se entienda este concepto de lo que es invalidez, porque esto va a ser muy importante a la hora del cálculo. ¿Qué tenemos que saber ahora de los requisitos para poder obtener esta pensión por invalidez? Fíjate muy bien. Primero, para poder nosotros tener el derecho a goce de lo que es la pensión de invalidez, se deben de cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos, primero debemos aquí hacer un énfasis que para la ley del 97, es decir, si cotizaste después del 1 de julio de 1997, debes tener registradas ante el IMSS como mínimo 250 semanas de cotización. Solamente en aquellos casos donde el dictamen médico determine una evaluación del 75%, ¿qué quiero decir del 75%? Que la invalidez supera el 75% de las capacidades del trabajador para poder realizar sus actividades. Hay algunos casos en que este dictamen médico es inferior al 75%, puede ser el 50%, el 40%. Esto ya depende de lo que el IMSS dictamine. Pero cuando rebase obviamente este 75%, solamente se requerirá que tengan acreditadas 150 semanas cotizadas. Ojo aquí, que para la ley del 73, como mínimo deben de ser 150 semanas si es inferior al 75%. Ese es solamente un dato para que tú lo consideres si es que tú estás en la ley del 73. Como ahorita la mayoría de las personas que se encuentran laborando están muchas veces en lo que es la ley del 97, que por cierto, a partir del 2021 ya va a empezar la primera generación de pensiones por retiro y cesantía en edad avanzada en esta modalidad. Aquí arribita te dejo el video para que tú lo puedas ver con más calma y también puedas ver las características de forma general de lo que son las pensiones. Bueno, ahora con este pequeño preámbulo y con estos requisitos, vamos a ver qué otros requisitos tenemos. Como ya lo mencioné, pues aquí tenemos que si cotizaste antes del 1 de julio del 97, pues el mínimo son 150 semanas cotizadas. Ahora, debe de encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos. Acuérdate de lo que es la conservación de derechos. Aquí arriba te dejo el video para que tú lo puedas ver con calma, y también te lo dejo aquí en la descripción. Obviamente esto deberá ser igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de su fecha de baja, para que tú lo consideres y lo tomes en cuenta. Ahora, ¿qué otros temas tenemos por estos requisitos de pensión? Bueno, primeramente que el declarado en estado de invalidez, es decir, la persona que haya quedado, pues desgraciadamente en esta situación,
y que obviamente sea de naturaleza permanente y que no reúna las semanas cotizadas ya señaladas que hemos visto anteriormente, en el momento en que lo desee, él puede retirar el total del saldo de su cuenta individual de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una sola exhibición. Esta es la parte importante, que si tiene invalidez, pero no ha cubierto las semanas cotizadas, 250 si es, por ejemplo, para la ley del 97 y 150 para la ley del 73, en caso de que no reúna estas semanas cotizadas, bueno, pues él va a poder retirar de su cuenta individual del seguro de retiro todo lo que haya en esa cuenta en una sola exhibición. Aquí es importante que esta parte se entienda para que, pues en caso de que exista este tipo de escenarios, sepas qué es lo que tienes que hacer. Ahora bien, vayamos al siguiente punto, que es cuánto va a ascender el dinero por pensión de invalidez. Ahora, ¿a cuánto va a ascender este monto? Bueno, aquí lo que nos dice es de que la cuantía de la pensión por invalidez va a ser igual al 35% del promedio de los salarios que corresponden a sus últimas 500 semanas cotizadas. Es decir, si tuviera un promedio de 600 pesos de sus últimas 500 semanas cotizadas, bueno, pues eso es lo que va a utilizar, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que tuviera. Esto ya lo vimos en un par de videos anteriores respecto a las pensiones. Te aconsejo que lo veas, que veas el video completo y regreses aquí ya con un poquito más de idea de lo que son las ayudas asistenciales. Ahora, nada mejor que un caso práctico para que podamos entender a cuánto va a ascender el monto que se le dará a las personas por invalidez. Imaginemos que tenemos un promedio de estas últimas 500 semanas cotizadas, o las que tuviera, no necesariamente deben de ser las 500, obviamente cumpliendo los requisitos de 150 o 250 según la ley en el que esté cotizando la persona asegurada. Imaginemos que son 600 pesos. Si lo multiplicamos por el 35%, que es lo que nos dice que va a ser la cuantía, pues tenemos que es una cuantía básica de 210 pesos. Esto lo tenemos que multiplicar por los días del mes. Aquí yo coloco 30. Acuérdate que en cuestión del Seguro Social, ellos van calculando según los días que tenga el calendario. Si por ejemplo es febrero, bueno, pues serán 28, si es marzo serán 31 y así sucesivamente. Yo aquí coloco 30 para que sea como un dato general y tú puedas ver cuál es el efecto. Entonces, con esta multiplicación vamos a tener un monto de pensión mensual de 6,300. Esta es la forma en cómo se hace el cálculo de pensión por invalidez. Vamos a ver ahora lo que son las prestaciones médicas, el aguinaldo y asignaciones familiares y ayuda asistencial. Fíjate, la ley del Seguro Social establece que el estado de invalidez da derecho al asegurado a determinadas prestaciones de asistencia para el afectado y sus beneficiarios. ¿Cuáles son este tipo de prestaciones? Pues por un lado tenemos lo que es el aguinaldo, que obviamente aquí no puede ser inferior a 30 días, a diferencia de lo que sería una persona que trabaja, digamos, en un empleo normal, que acuérdate que el aguinaldo son solamente 15 días, que por cierto, si quieres conocer a fondo cómo es el cálculo del aguinaldo y todo este tipo de situaciones que se dan siempre a finales del año, bueno, pues acá arriba te dejo un video donde tú puedes ver cómo es el cálculo del aguinaldo y todo lo que tiene que ver respecto a esta prestación. Y por el otro lado, fíjate muy bien, tenemos lo que son las asignaciones familiares, que consiste en una ayuda por concepto de carga familiar y se concede a los beneficiarios del pensionado por invalidez. Estas son prestaciones que se dan cuando pues una persona llega a estar en desgracia y cae en este escenario de invalidez. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? Bueno, pues ya una vez que tenemos estas asignaciones familiares, fíjate cómo el pensionado va a recibir una ayuda económica que es lo que se denomina asignación familiar, por concepto de carga familiar respecto a los beneficios que vamos a ir viendo poco a poco. El primero es un 15% por esposa o concubina, porque recordemos que si una persona está trabajando, pues probablemente no tuvo la decisión de casarse y por lo tanto únicamente vive de manera libre con su pareja. Ahora bien, también está el 10% por cada uno de los hijos menores de 16 años o, en su caso, 10% por cada uno de los hijos de 16 años y hasta 25, con la condición de que se encuentren estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional y siempre que no sean sujetos del régimen obligatorio. Ahora también tenemos un 10%
por cada uno de los hijos del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a, por ejemplo, a inhabilitación para trabajar por algún tipo de enfermedad crónica, física o incluso psíquica. La asignación va a poder continuarse pagando hasta tanto no desaparezca esa inhabilitación sin importar la edad. O sea, no necesariamente deben de ser hijos de 16 años o de 25. Aquí es sin importar la edad. Entonces, ya con este pequeño preámbulo, pues entonces ahora sí podemos hacer un cálculo un poco más robusto. Fíjate cómo aquí tenemos una pensión mensual de 6,300, que son estos que vemos aquí. Y si lo multiplicamos, por ejemplo, por la que es la esposa, que es el 15%, bueno, pues vamos a tener una asignación familiar únicamente por la esposa de 945 pesos. Ahora, ¿cómo se manejan las asignaciones por los hijos? Igual, partiendo de lo que es el monto de la pensión mensual, que ya vimos cómo fue que se determinó, lo vamos a multiplicar por el 10%, que corresponde a la cuantía económica de cada uno de los hijos, y nos va a dar pues un resultado de 630, y esto lo vamos a multiplicar por el número de hijos que tuviera esta persona pensionada. En caso de que, por ejemplo, tuviera 2, vamos a tener una asignación de 1,260. Si fuera un solo hijo, únicamente serían 630. Si fueran 3 hijos, bueno, pues aquí el importe sería mayor. Ahora, ¿cómo tenemos que considerar esto? Bueno, tenemos que hacer una pequeña operación para que podamos determinar de manera más clara esta cuantía. Partiendo de lo que es el monto de la pensión mensual, que son los 6,300, vamos a sumarle lo que es la asignación familiar de la esposa, que son los 945. Fíjate cómo es el mismo importe. Y le vamos a sumar también lo que es la asignación familiar de los hijos, que son los 1,260, para tener una pensión familiar con asignaciones familiares de 8,505. Ahora, ¿cuál es la ayuda asistencial? Que es como el otro rubro que también podemos nosotros considerar. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina y tampoco tiene hijos, se va a considerar una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado, porque muchas veces a lo mejor la persona pensionada pues no tiene esposa y tampoco tiene hijos, únicamente pues todavía tiene a sus papás. Entonces, si tiene a sus papás, ellos también van a poder tener una ayuda asistencial que va a considerarse en un 10%. Esto obviamente si los padres dependieran económicamente del pensionado. Si el pensionado solo tuviera una persona, es decir, un ascendiente o un papá, bueno, pues se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%. ¿Cómo sería esto? Bueno, el IMSS concederá esta ayuda asistencial al pensionado por invalidez cuando su estado físico requiera obligatoriamente que otra persona lo asista, ya sea permanentemente o continua. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, a personas que necesitan dializarse, que el procedimiento de la diálisis pues es un procedimiento complejo que requiere de conocimientos más específicos de medicina, de enfermería, vamos, que necesiten una persona experta en realizar este tipo de procedimientos. Entonces, estos son solamente algunos tipos de ayuda asistencial. Obviamente esto siempre con base en el dictamen médico. Y aquí lo interesante es de que la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta, fíjate, del 20% de la pensión de invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado. Finalmente, las asignaciones familiares van a terminar en el momento en el que el familiar que está pensionado, pues, por desgracia, fallezca. Las asignaciones familiares también van a terminar en caso de la muerte de alguno de estos familiares o incluso en caso de que los hijos, cumpliendo 16 años o 25 años, con excepción de los que se encuentren estudiando y se presente obviamente el documento probatorio, pues también va a terminar este tipo de asignaciones familiares del pensionado. Ahora, vamos a ver ahora lo que son los otros beneficiarios, lo que es una persona que queda en viudez, que quedan huérfanos y que quedan, por ejemplo, los ascendientes. Entonces, primero vamos a entender esto. En el momento en que el pensionado, la persona que estuvo asegurada, obviamente en el IMSS, tenga la desgracia de fallecer, pues existen algunas prestaciones que los mismos familiares que quedan económicamente dependientes de él van a tener derecho. Primero va a ser una pensión por viudez, que es la persona o la pareja que quedó después de la muerte del pensionado. Luego tenemos una pensión por orfandad, en caso de que el pensionado o el asegurado tuviera hijos y estos pues hayan quedado en un estado que el IMSS lo llama de orfandad.
Luego tenemos lo que es la pensión de ascendientes y finalmente lo mismo, la ayuda asistencial a la pensión por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico, que esta parte es muy importante que siempre se tenga con él. Obviamente se tiene una asistencia médica y ahora sí, vamos a ver cuáles son estos requisitos para otorgar esta prestación. Primeramente, se tiene que considerar requisitos los siguientes. Primero, que el asegurado al fallecer hubiera tenido reconocido el pago al IMSS de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez, que esta pensión pues ya la vimos hace un momento. 2. Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo, porque aquí es importante diferenciar cuando la muerte ocurre por riesgo de trabajo y cuando ocurre de manera distinta a las que pueden llegar a suceder en un ambiente laboral. Ahora, con este preámbulo vamos a seguir viendo. La pensión de viudez va a ser igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. Esto por el caso de viudez. Ahora, ¿en qué momentos no existe el derecho de esta pensión? Primeramente, cuando la muerte del asegurado se haya dado en los primeros 6 meses de contraído matrimonio. Es decir, si te casaste y nada más estuviste 3 meses, pues la persona que queda viuda no va a tener derecho a esta pensión, porque pues se ha dado a malas prácticas, por desgracia, en la vida real, y obviamente pues esto es un candado para que no existan este tipo de situaciones. Ahora también, cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte, fíjate muy bien, hayan transcurrido un año desde la celebración del enlace. Muchos de este tipo de candados son justamente porque existían personas con malas intenciones que lo único que buscaban pues era cazar fortunas de personas que se sabía tenía pues grandes cuantías en sus saldos de lo que son las pensiones. Ahora también no se va a dar cuando al contraer el matrimonio el asegurado reciba una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Esto es importante, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Y una de las más importantes es de que las limitaciones no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Estos sí son datos que se deben de considerar en caso de que se quiera reclamar este tipo de pensión por viudez. Ahora, la viuda, viudo o concubina, porque recordemos que no necesariamente pueden estar casados, estas personas van a recibir una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. ¿Cómo sería esto? Esto, pues nada mejor que con un caso práctico. Imaginemos el mismo monto de la pensión mensual, que son los 6,300 que hemos estado manejando. Lo vamos a multiplicar por el 90%, porque acuérdate que es el 90% de lo que estuviera disfrutando. Esto nos daría un monto por viudez de 5,670 pesos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues se va a tener que determinar el finiquito de viudez, que en este caso pues son los 5,670. Lo vamos a multiplicar primero por un año, que son 12 meses, y tener una cuantía de 68,040. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por 3, porque se va a dar por 3 anualidades. Y finalmente el monto que va a recibir la viuda va a ser de 204,120 pesos. Obviamente con los requisitos que ya hemos visto anteriormente, y obviamente que pues dentro de esos requisitos no caiga en el supuesto donde la viuda no pueda acceder a esta pensión. Esto por el lado de viudez. Ahora vamos al lado de la orfandad. ¿Qué pasa en la parte de orfandad? Bueno, pues van a tener derecho a recibir la pensión cada uno de los hijos menores de 16 años, cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado, es decir, que hubieran estado asegurados en el IMSS. Y obviamente, pues tener acreditado un mínimo de 150 semanas cotizadas o haber tenido la calidad de pensionado por invalidez. Entonces, esto es lo que ocurre en la parte de orfandad. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de pensión? Bueno, pues las características es de que cuando el padre o madre muera, la pensión va a ser igual al 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviera gozando al momento de que ocurre esta desgracia. Entonces, suponiendo realizado el estado de invalidez,
Ahora, si el huérfano fuera hijo tanto del padre y de la madre, se le va a otorgar en las mismas condiciones una pensión igual al 30%, porque puede ocurrir que a lo mejor un asegurado tenga un hijo con una persona, pero un hijo con otra persona. Obviamente aquí se trata de tener un candado para ver en qué momento se da la pensión y en qué cuantía. Finalmente, con la última mensualidad que se otorgará al huérfano, un pago equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos la misma pensión, que son los 6,300, pero fíjate muy bien cómo aquí en la parte de orfandad lo vamos a multiplicar por el 20%, dándonos un monto mensual de 1,260 y obviamente lo vamos a multiplicar por el número de hijos que tuviera que fueran menores a 16 años para que tuviéramos un monto mensual de 2,520. Ahora bien, ya con esta información debemos de sumar lo que tenemos de pensión por viudez, que son los 5,670, únicamente hablando de montos mensuales, y lo que es la pensión de huérfano, que son los 2,520, para tener un total de 8,190. ¿Qué pasa con esta información? Bueno, pues debemos aquí de entender que el total de pensiones no debe de exceder del monto de la pensión mensual. Entonces, fíjate, si el monto fueron 8,190 y el monto mensual era de 6,630, lo que tenemos que hacer es sacar una proporción. ¿Cómo vamos a sacar esa proporción? Pues muy sencillo. De los 6,630 lo vamos a dividir entre 8,190 y nos va a dar en porcentajes 76,92. Si nosotros hacemos la operación de manera directa nos va a dar 0,7692 y más números, pero esto se tiene que leer en porcentaje. Entonces por eso es que tenemos este importe de 76,92%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que a cada una de las pensiones mensuales las debemos de multiplicar por esta proporción. Fíjate muy bien cómo aquí la pensión de viudez la estoy multiplicando por la proporción, que son los 76,92, para que al final nos dé una pensión de viudez ya proporcional de 4,361 pesos con 54 centavos. Lo mismo vamos a hacer en la pensión de orfandad, de tal modo de que al final vamos a tener una pensión mensual de 969,23, ya considerando la proporción y multiplicándolo obviamente por los dos huérfanos. De tal modo que si sumamos ahora sí los 1,938,46 y los 4,361, vamos a tener una cuantía igual a 6,300, pero no debe de exceder al monto de la pensión mensual de la que disfrutaba el trabajador que ya estaba pensionado. Esto puede ser un poco frustrante, sin embargo es hoy en día lo que está en ley y que seguramente te va a dar un panorama más general de este tipo de pensiones. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos que hacer obviamente pues el finiquito, que en el caso de los huérfanos deben de ser por 3 mensualidades, algo muy parecido con lo que hacíamos con la cuantía de lo que iba a recibir la viuda. En este caso, los 969 lo vamos a multiplicar por 3 porque son las 3 mensualidades y va a tener un finiquito de 2,907,69 centavos. Esto obviamente será en caso de no cumplir con los requisitos de la pensión. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, en pensiones cuando el caso es ascendente? Pues aquí tenemos que es el 20% y esos 6,300 que ya hemos visto de dónde los calculamos, lo vamos a multiplicar por el 20%, lo vamos a dejar en 1,260, que es una pensión de ascendencia, es decir, padres, y lo vamos a multiplicar por el número de padres que pues en ese momento tenga, porque a lo mejor de los dos papás, a lo mejor ya solamente queda uno. Entonces, en este caso nosotros asumimos que son los dos y se va a tener una total pensión de ascendientes de 2,520. Con esto podemos nosotros darnos cuenta que el cálculo de este tipo de pensiones son muy sencillas, no requieren mayor complejidad. Obviamente cada caso es muy distinto, pero esto sin duda es un panorama general de lo que nosotros debemos de considerar a la hora de querer calcular este tipo de pensiones. Amigos, si te ha gustado el video, por favor te pido que te suscribas al canal, que gracias a esto nosotros crecemos semana a semana y también para poderte traer más y mejores videos. Nos vemos en otro video, amigo. Hasta luego.